Bueno, si pueden ver, ahí hay hormigas. Ahora están durmiendo, ahorita se despiertan. Noten que nadie está dirigiendo, ¿eh? Gracias, Gustavo. Lo que acabamos de ver es un ejemplo de un sistema autoorganizativo. La definición de sistema autoorganizativo es aquel que no tiene un módulo de control central, sino que es a partir de la interacción entre los agentes de manera individual que emerge la dinámica del sistema. En este caso, cada hormiga, que es un agente estúpido, sin tener ningún mecanismo de control central, a través de interacciones autoorganizativas, hace que emerja inteligencia colectiva. Pero fíjense que hay algo interesante, ya no únicamente podemos comprender el mundo teóricamente en términos de sistemas complejos, sino que ya empezamos a construir complejidad. Dentro de ello, por ejemplo, lo que se ha desarrollado en robótica autoorganizativa. ¿Lo podemos pasar? Para todos los amantes del fútbol. 3, 2, 1. Gracias, Gustavo. ¿Despacio? ¿Qué les pareció? Noten que no hay aquí un programa algorítmico. Noten que aquí no hay una programación lineal. Ninguno de ellos está ejecutando un código que secuencialmente tengan que seguir. Hay un programador, un instalador de programa en el último de los casos, y lo que dejas es que con esa programación ellos autoorganizativamente interactúen con vista a un propósito definido. A fin de cuentas anotaron un gol. Se veían, ahí estaban los defensas actuando y se colocaba el portero, etcétera. Todo eso es autoorganizativa y en cada partido opera de manera diferente. He querido ponerles esto porque lo considero una metáfora interesante de algo que nos puede hacer reflexionar. ¿Por qué? Frecuentemente en nuestras instituciones jurídicas no emergen las dinámicas autoorganizativas esperadas. ¿Por qué es posible ganar juicios penales sin saber derecho penal? Solamente sabiendo negociar. ¿Por qué es posible ganar juicios laborales sin saber derecho del trabajo?
Y quizá el sentido de la metáfora es porque ni tenemos buenos programadores, ni tenemos buenos instaladores. Si buenos programadores escriban libros y materiales pedagógicos adecuados para generar aprendizaje significativo, y sin buenos instaladores que utilicen técnicas pedagógicas suficientes para instalar los programas que lleven a la ejecución autoorganizativa de una dinámica deseada, simple y sencillamente lo que tenemos es un desorden muy alejado de la dinámica emergente que quisiéramos producir. Y es que esto es lo que está en el centro de la investigación en la pedagogía y la didáctica del derecho. Creo que las preguntas centrales que tenemos que hacernos son básicamente qué tipo de programadores necesitamos para generar qué tipo de programas, materiales didácticos, y qué tipo de programadores que los formen para poder obtener estas dinámicas autoorganizativas. Con esta idea en mente, entonces, les voy a comentar algunas de las cosas que hemos estado trabajando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con mi equipo de investigación, para tratar de revertir esta situación. Bueno, la pregunta central es ¿qué clase de investigadores estamos formando? Sabemos que el tema de la pedagogía va más allá de la formación de la investigación. Tiene que ver con la formación de los operadores jurídicos, tiene que ver con la formación de los futuros abogados, de quienes están trabajando en las instituciones, etcétera. Pero un tema abandonado básicamente es ¿y cómo formo nuevos investigadores? Y para contestar esta pregunta creíamos que es necesario primero dar cuenta de dónde nos encontramos parados en la investigación jurídica dentro del contexto del avance internacional del conocimiento. Y fíjense qué interesante. Resulta que estamos básicamente antes del siglo XIX. Seguimos teniendo reminiscencias platónicas. ¿Cuál es la esencia cuál es la naturaleza de eso? Es Platón. Pero también tenemos elementos de dogmática que están anclados en el racionalismo clásico. Por ejemplo, toda la dogmática penal es una herencia del idealismo alemán, la dogmática jurídica penal. Y la pregunta es, bueno, ¿y ese racionalismo qué tipo de soportes empíricos tiene? No hemos pegado ni siquiera ese empírico. Hablamos de antijuridicidad y no sabemos nada de psicología, se inventa una psicología folk. Y en ocasiones hacemos combinaciones muy extrañas, fíjense, pensando que la revolución empirista nos generaría un impacto importante, resulta que no tanto. No hacemos investigación empírica, no investigamos ni sociología, ni psicología, ni información transdisciplinaria, ni ninguna de este tipo de investigaciones. Y luego hacemos mezclas muy raras y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera esencia de, o sea, verdad, empirismo, esencia, Platón? Es necesario entonces hacernos un replanteamiento muy serio desde las raíces, incluso epistémicas, de cómo entendemos el derecho. No compartimos muchos de los andamios comunes de otras áreas. No analizamos, por ejemplo, correlación entre fenómenos, entre constantes, no hacemos modelado, no tenemos idea de lo que significa modelar. No utilizamos matemáticas, ni simulación computacional, ni validación de los resultados, es veramente especulativo. Muchas de nuestras investigaciones son únicamente el resultado de las apreciaciones subjetivas de las personas y cuando les preguntas ¿y dónde sacas que eso opera así? No tienen ninguna manera de validarlo objetivamente. Desde luego la interdisciplinariedad está ausente. No somos interlocutores válidos ni con sociólogos, ni con psicólogos, ni con antropólogos, ni con matemáticos, ni con físicos, ni con nadie. Las herramientas típicas que permean de manera transversal las otras áreas del conocimiento también están básicamente ausentes en la mayoría de nuestras investigaciones. Con vista en estas ideas de la autoorganizatividad, iniciamos una investigación desde el enfoque del constructivismo jurídico. Asumimos que los productos de investigación son una propiedad emergente de un sistema autoorganizativo en el que participan muchas clases de agentes, pero básicamente pensamos aislar tres. Primero, los socializadores, los profesores de metodología y los tutores. Segundo, los agentes socializados, los alumnos. Y la propiedad emergente de la interacción autoorganizativa entre estos agentes es lo que daría lugar a los productos de investigación, que fueron las tesis. Metodológicamente, ¿qué hicimos? Bueno, realizamos 3 grupos focales. Un grupo focal para los profesores de metodología, otro grupo focal para los tutores y otro para los alumnos. Y posteriormente desarrollamos una cierta teoría modular para la investigación jurídica que sirvió de base para la elaboración de un instrumento
sobre el cual se hizo un análisis empírico y algunos de sus resultados se los mostraré rápidamente. Esto lo presenté ya el año pasado, lo voy a pasar únicamente por quienes no lo vieron muy rápido y que veamos algunos otros avances. Del cuestionario, que se derivó de la teoría, se hizo una matriz y de la matriz tenemos algunos resultados provisionales. Ejemplo de algunas de las críticas resultantes por parte de los profesores. La metodología es una materia de relleno, se le da cada vez menos importancia, no se ve bien cuál es su utilidad, está desconectada de la práctica, no queda claro qué entender por metodología de la investigación jurídica. Y fíjense, esto va a aparecer de manera constante. La pregunta central es, ¿podemos decir que hay algo así como metodología jurídica, estrictamente jurídica? Bueno, ya los alumnos salen como zombies. La bibliografía es escasa. Maite está, una de mis asistentes, va a hacer su exposición aquí en su momento, está haciendo un análisis comparado sobre libros de metodología y nos va a sorprender los resultados que ella tiene. Los profesores carecen de capacitación adecuada. Bueno, no me voy a detener demasiado en esto. Algunas propuestas, distinguir diferentes formaciones en metodología, atendiendo a distintos tipos de áreas del conocimiento, niveles académicos, operadores jurídicos, etc. Proveer investigación en metodología jurídica, enseñarles a los alumnos saber cómo, una de las quejas centrales de ese rumor es el derecho enseñado a través de la memoria. Eso tenía sentido en la Edad Media cuando se trataba de dogmatizar, pero ya no tiene sentido. Vincular la metodología y las técnicas de investigación con la práctica, darles cursos de redacción, fíjense nada más en posgrado. Vincular coherentemente los niveles epistémico, teórico y metodológico, etc. Grupo focal de los tutores. Se repiten sistemáticamente los mismos temas. Si está de moda una reforma y todo el mundo trabaja sobre la reforma, como si la investigación fuera coyuntural. Alguna de las otras cosas que identificamos sistemáticamente, todos quieren ser legisladores. Todos quieren ser legisladores. Los alumnos llegan con, fíjense, una vez más aparece la metodología, formación metodológica deficiente. Los tutores adolecen de formación como tutores y no hay un protocolo para ser tutores. Esto es fundamental, por lo menos en México, pero me da la impresión que ocurre en otras partes. Los becarios que deberían ser de tiempo completo no son de tiempo completo en derecho. Cuando uno va a un laboratorio de física o un laboratorio de biología, los becarios están pegados al laboratorio y saben que el oficio de investigador se aprende exactamente así, como un oficio, formando parte del trabajo cotidiano de la investigación. Muchos aquí lo que hacen es que tienen la beca como sobresueldo. Entonces me voy, chambeo al ratito, saco mi tesis, total que es leer, cortar y pegar. En el derecho prácticamente no hay tesis empíricas, ni transdisciplinarias, ni interdisciplinarias. Los alumnos abusan del uso de Internet. Los cursos de metodología son muy malos. Algunas propuestas. El tutor debe respetar la elección del estudiante, eso es un problema grave. Los tutores les imponen a los tutorandos lo que ellos creen que deben investigar y cómo lo deben investigar. Es necesario distinguir entre distintas clases de tesis. Es necesario determinar un número máximo de tutorandos por tutor. Bueno, aquí ya lo hemos estado haciendo. Carlos Reyes es una de las cosas que ha hecho, afortunadamente. Que los tutorandos dominen otros idiomas. ¿Cómo puede estar formando un investigador de vanguardia en el doctorado si no maneja idiomas? ¿A qué congreso va a participar? ¿Qué tipo de fuentes internacionales va a leer? ¿Cómo se va a subir a la comunidad internacional? Bien. De los alumnos, vamos a ver. Los profesores y tutores carecen de formación pedagógica, los propios alumnos calificándonos como maestros. Los alumnos no suelen tomarse en serio la investigación ni su compromiso para resolver problemas nacionales, es decir, no hacemos investigación orientada a problemas. Se hace investigación informativa, de cortar y pegar, de mucho rollo y cosas horribles como tesis pseudohistóricas de 400, 500 páginas donde el 80-90% es pseudohistoria. Bien, cada vez se da menos importancia a las asignaturas realmente formativas.
Otra de las quejas frecuentes, la formación de derecho sigue siendo mnemotécnica y normativista. Incluso en posgrado, sorprende que todavía les pasen PowerPoint y lo que están haciendo es leerles artículos de la ley en posgrado. Los tutores desatienden a sus tutorandos. En lugar de tener una cita en el lugar de los tutorías, pues ahí veme al despacho, nos vemos en un café y ahí, mira qué bonito está, vuelve dentro de un año y ya le pongo una palomita a tu tesis. Total que tú entonces tienes tu sobresueldo y yo mi estrellita en la frente ante CONACYT y es ganar, ganar, ¿ok? Otra vez la crítica a los libros de metodología. Se miden las tesis por kilo. Si no son más de 300 páginas no vale la pena. Fíjense qué absurdo, Hart no se hubiera recibido aquí. Kelsen no se hubiera graduado aquí, por ejemplo. Bueno, tal vez Kelsen sí, pero en algunas de las obras de Kelsen no. Injustificadamente más de 300 páginas, ¿por qué? No tiene sentido y además, fíjense lo absurdo, les vamos pidiendo que vayan mostrando que avanzan en sus tesis en función de los capítulos que van terminando. ¿Y el proceso de investigación dónde quedó? La redacción es lo más trivial y es lo que viene al final. Bueno, otro de los problemas que encontramos, no los voy a detener ya mucho con esto, es en esto. Los protocolos de investigación. Desde el inicio les pedimos un protocolo de investigación, que es lo que va a determinar su investigación. Es absurdo, el protocolo de investigación es algo que se define ya que sabe uno qué va a investigar. Y si además de eso les exigimos que se atengan al protocolo de investigación, lo que estamos nosotros es garantizando desde el inicio la falta de calidad de la investigación. ¿Sobre qué van a escribir? Si lo que tienen disponible son los libros de la licenciatura, lo que van a utilizar son los libros de la licenciatura, porque es lo que conocen y entramos en un círculo vicioso, donde además, como el tutor, si no es investigador, porque no tiene experiencia en la investigación, con lo que está familiarizado con los libros de texto. Y así tenemos un círculo en el que se repiten y se repiten los mismos trabajitos de la licenciatura. Otra investigación de la que también nos hablará Maite Calcaño es que estamos identificando que el paso por el posgrado no genera ninguna diferencia en la calidad de investigación. Ese es un problema importante. Bueno, que los profesores enseñen a vincular alguna de las propuestas, que las teorías son útiles en la práctica, etcétera, etcétera. Los tutores deben tener amplios conocimientos de metodología, en fin. Bueno, ya vimos los elementos que participan en esta dinámica autoorganizativa y ahora los productos de investigación. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Encontramos algo interesante, que existe una tendencia natural por parte de los alumnos de posgrado a tratar de hablar de ciertas cosas para las cuales no tienen habilitación metodológica. Quieren hablar de problemas filosóficos, quieren hablar de la realidad, de la dinámica social, quieren hablar de las instituciones, quieren hablar de problemas de psicología, pero no tienen formación en nada de eso. No podemos pretender que la formación que nos dan en licenciatura como operadores jurídicos y intérpretes de las normas sirva para hacer investigación. Necesitamos una serie de competencias adicionales. Entonces, lo que traté de hacer es generar un esquema, al que llamo teoría modular de la investigación jurídica, donde pueden aislarse cada uno de los reflejos orientativos de los alumnos, cada uno de los cuales tendrá sus propios enfoques metodológicos que deben dominar si quieren trabajar cada una de ellas. Aquí encontramos, por ejemplo, que en un nivel de lenguaje objeto se encuentra el derecho positivo, tanto la legislación como la jurisprudencia. Un tipo de investigación posible puede corresponder a un metalenguaje, que sería una clase de trabajo en dogmática. Por ejemplo, solo me interesa hablar del derecho mexicano, punto. Mi investigación va a ser metalingüística. ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Qué tipo de competencias? Pues saber interpretar, identificar antinomias, reglas de derrotabilidad normativa, reglas de sistematización de distintas normas que están en la totalidad del sistema jurídico, etcétera. Pero puede ser que a alguien le interese ir más allá de esto y sin que sea una investigación metalingüística, estar comprometido solo con un área del derecho. Por ejemplo, a alguien le puede interesar trabajar sobre teorías dogmáticas. Quien trabaja, por ejemplo, en teoría general del delito, teoría del acto administrativo, teoría general de las obligaciones, ya no necesariamente está hablando de un derecho positivo en concreto. Está hablando de problemas de la ontología conceptual de un área del derecho.
La teoría general del delito no es la teoría general del delito alemana, ni francesa, ni mexicana. Pretende tener validez universal. Si lo logra es otra historia. Y dentro de esto tenemos paradigmas. En materia penal, los causalistas, finalistas, lógicos, etc. Pero se puede pretender hacer otro tipo de investigación. Teorías generales del derecho. Fíjense que nos vamos alejando de estar comprometidos con un área del derecho. Por ejemplo, una teoría de la argumentación jurídica no es una teoría de la argumentación del derecho civil ni del derecho penal. Es una teoría de la argumentación que pretende validez transversal, lo mismo que lógica jurídica, etc. Desde luego, podemos pensar en otro módulo que corresponde a algo más general, teorías del derecho en general, teorías del derecho de carácter filosófico. Y aquí encontramos que también hay distintos paradigmas. Puedo ser analítico, y dentro de lo analítico puedo ser analítico a la italiana o a la argentina en la escuela de Alchurrón y Bulligin, o a la manera de Oxford, etc. Pero también puede interesarme el análisis económico del derecho, o los critical legal studies. Sin que sea estrictamente jurídico, pero muy importante para el derecho, puede interesarme la filosofía moral, que debe ir más allá del catecismo o de los códigos deontológicos de las barras de abogados y esto. ¿Dónde están las teorías morales contemporáneas en la formación de los abogados? No existen. Seguimos anclados, en el mejor de los casos, en la Ilustración. Y desde luego filosofía política también es muy importante. Aquí abajo tenemos otro tipo de posibles investigaciones transdisciplinarias e investigaciones empíricas. Investigaciones cualitativas, cuantitativas o mixtas. Cada uno de estos módulos implica sus comunidades epistémicas, sus revistas, sus autores paradigmáticos, sus congresos internacionales y sus metodologías. ¿Por qué se llama teoría modular? Porque es posible conectar distintos módulos en función de los intereses de investigación. A alguien le puede interesar, por ejemplo, en materia fiscal, hacer un análisis del código fiscal y de la jurisprudencia. Pero no solo eso, puede ser que le interesen problemas conceptuales vinculados con la ontología conceptual del derecho fiscal. Tal vez quiera analizar cómo está argumentando el tribunal fiscal. Y entonces aquí decido si voy a seguir a Tubman, si voy a seguir a Douglas Walton, o a quién voy a seguir para hacer el modelado de los argumentos que quiero analizar, a Lexi o a quién. Y desde luego puede ser que me interese también conectarlo con teoría del derecho. Yo me suscribo como dworkiniano y por lo tanto asumo que hay principios importantes que debió haber tomado en cuenta el Tribunal Fiscal. Filosofía moral y filosofía política, por citar simplemente filosofía política, díganme ustedes qué sentido tiene la conexión entre la Constitución, ley de ingresos, presupuesto de egresos y política fiscal si no tengo una teoría de la justicia distributiva detrás. Y desde luego la investigación empírica. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los contribuyentes? ¿Qué imagen tienen acerca de la reforma, etcétera? Entonces, como vemos, puede haber distintos módulos de investigación interconectados y lo deseable es que nuestra formación de nuestros investigadores implicara la capacitación en los distintos métodos que pudieran usar para generar los distintos módulos de investigación. Bueno, de la teoría abstracta pasamos a la elaboración de un instrumento. Diseñamos un cuestionario. A partir de este cuestionario se aplicó a una muestra representativa del universo de las tesis que se encuentran en la base de datos de Tesi UNAM, las que se encuentran digitalizadas, y contamos con un grupo de analistas, entre ellos no solamente de aquí del posgrado, sino también de la Universidad Juárez del Estado de Durango, también de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, los cuales habilitamos para poder hacer el análisis. Aquí tenemos ejemplo de algunas de las preguntas que se hacen. Una parte de evaluación. Pueden ver ustedes, la tesis se ubica con claridad del tema, propone un problema o problemas, etc. La orientación general, etc. Tenemos ya algunos resultados preliminares. Vamos a ver algunos rápidamente de los que hemos encontrado. Y debo decir que todavía estamos en una etapa exploratoria. Algunas preguntas son dicotómicas, es decir, de sí o no. Pero otras ya no son dicotómicas. ¿Por qué? Porque muchas veces en las dicotómicas te dicen que sí,
pero cuando analizas el contenido resulta que no. Entonces es necesario tomar en cuenta las dicotómicas cuando te están haciendo una declaración expresa de algo, pero necesitas pasar a un nivel de análisis posterior para poder hacer la confrontación entre lo que te declaran en las dicotómicas y lo que encuentras ya en el análisis. Por ejemplo, ¿la tesis delimita el tema? Sí, fíjense, altísimo, no. Pues fíjense que no, porque en lugar de delimitar el tema de carácter epistémico se hace con una idea de carácter cronológico. Define el problema que aspira a resolver, un enorme sí, pues resulta que no. Fíjense, con la definición del problema los tesistas manifiestan abordar cierto problema, sin embargo la definición es sumamente difusa. Vean ejemplos. Resolver el fenómeno del terrorismo estatal en contra del derecho a la resistencia de la sociedad civil. Resolver la situación actual del comercio ambulante para obtener una mejor calidad de vida. Noten ustedes con qué verbo empieza. Eso no es objeto de una investigación. La investigación no resuelve. Trata de responder preguntas. Establece objetivos, otra vez, sí en dicotómico, pero bien, lo que encontramos en algunas tesis hay hasta 7 objetivos. Por citar 1 o 2, evaluar el sistema de planeación vigente desde la perspectiva jurídica para determinar su eficacia o ineficacia, proponer un nuevo sistema de planeación de desarrollo nacional. Cada una de esas, imagínense la cantidad de tesis que implica. Y tiene 7, una sola tesis. Y a veces utiliza una cantidad de verbos inacabables que ya no sabemos de qué están hablando. Analizar, sintetizar, evaluar y comprobar que el Estado mexicano, fíjense qué bonito, en cumplimiento con las políticas hegemónicas neoliberales hipermodernas, está combatiendo la resistencia. Define preguntas, aquí francamente hay un no. Es preocupante pensar que pretendemos hacer investigaciones sin pregunta de investigación. Y cuando aparecen, fíjense, ¿realmente puede afirmarse que los menores cometen delitos? ¿Eso les parece una pregunta de investigación doctoral? ¿Qué tan dispuesto está México a sacrificarse, noten, en vistas a los derechos humanos? En ocasiones la pregunta de investigación plantea problemas cuya respuesta requiere métodos de investigación empírica que no conocen. Fíjense, por ejemplo, en las hipótesis. Si la donación de células germinales es regulada, controlada, supervisada y evaluada por el Centro Nacional de Trasplantes de Células Germinales, entonces el hijo podrá averiguar sobre el donante sin descubrir su identidad. El punto es que la institución no existe. El Centro Nacional no existe. Lanzo una conjetura al aire. Bueno, a veces, fíjense nomás qué hipótesis, La hipótesis en concreto, noten, en concreto es, déjenme tomo aire, ¿no? Cambiando el sentido de la primera que se expresó como la formulación de reglas que evolucionen los principios generales de la responsabilidad civil para proteger a la persona de los daños causados por las prácticas genéticas, o, dicho de otra manera, la necesaria revisión de las reglas de la responsabilidad civil para que dentro de ellas se establezcan las bases para reparar los daños derivados de las prácticas genéticas, señalando que es ilícito y que no. Para el caso de incurrir en dolo, culpa o negligencia, se puede optar por la reparación del daño, así como la incursión en la prevención de este tipo de daños. De plano. Bueno, no lo sigo cansando con esto, simplemente creo que esto les da una idea de lo que hemos estado encontrando, como la calidad de la investigación. En alguna ocasión me tocó, bueno, esta es muy bonito, una tesis que no tenía más que citas de fuentes religiosas, la Biblia, encíclicas, revistas, pronunciamientos del Papa, pero no tenía que ver nada con derecho eclesiástico. No me lo van a creer, o bueno, noten ustedes, más sin en cambio, oiga usted, ahí está el detalle. En posgrado. Me tocó una vez revisar una investigación que el título era Teoría jurídica de la teletransportación con base en la física cuántica. Sí, no, así como te quedas igual, yo. Además había sido laureada, o sea, aviéntense esa. Un poco la idea era la siguiente: dado que ya se pudo teletransportar una partícula cuántica, tendremos que estar atentos al momento en que se pueda teletransportar cualquier cosa. Tendremos que ir pensando en legislación que, por ejemplo, determine qué va a pasar cuando una persona sea teletransportada a otro país en calidad de embajador.
Dado que el original se destruye al momento de la teletransportación, con base en el artículo fulano de tal tendrá que ser declarada persona non grata. Habrá que estar atentos al narcotráfico por teletransportación. Y lo que es menos creíble, pero en realidad se los juro, si creyera en Dios le diría por Dios, pero así de fuerte sería, la bibliografía, no me lo van a creer. La guerra de las galaxias. La mosca. La única crítica que le podíamos hacer es que no citaron a los supersónicos, que se acuerdan que se le transportaban. Con eso se graduaron con honores. Al final algún cuate de estos libritos de For Dummies, y es un resumen de física cuántica for Mega Dummies, y lo puso ahí. Entonces impresionaron a los cuates del jurado, porque además lo único que leen son las conclusiones y etcétera. Lo grave de la situación, ¿cuál es? ¿Y por qué decía que esto es un fenómeno emergente? Estos resultados se obtienen después de la aprobación de la tesis, después del trabajo con el tutor, después de haber pasado por comités tutorales, después de haber pasado por el examen de habilitación y haber pasado por el examen doctoral. A esto me refiero cuando digo que esto es un fenómeno emergente de la autoorganizatividad de las instituciones, que no podemos atender pensando de manera determinista de uno a uno ni encontrando un solo culpable. Es un trabajo sistémico que se tiene que emprender. Son horribles las cosas que hemos visto en las tesis, son impresentables. El año pasado, cuando hice esta exposición, alguien, un buen amigo de Colombia, se acercó y me dijo, oye, fíjate que la UNAM es así, ¿cómo dices eso? Van a decir que la UNAM está fatal. No, pero pasó algo muy interesante cuando lo expuse. Empezaron a comentar colegas de otros países, en mi país está igual. Ah, es lo mismo que tenemos aquí. Ah, lo mismo pasa en España. ¿Qué quiere decir? Que es un fenómeno que incluso va más allá de una universidad. Es un fenómeno que tiene que ver con la institución de la universidad en la formación de investigadores en derecho. Es una propiedad emergente natural. De la misma manera que las penitenciarías, de manera natural, hacen que emerjan dinámicas de escuelas del crimen independientemente de los países, de los sistemas jurídicos. Hay algo en nuestras instituciones de formación de investigadores que como propiedad emergente está produciendo esto. Es algo que tenemos que atender. Bueno, ¿qué hemos hecho? Dirán, bueno, si muy crítico, pues ¿qué has hecho, no? Okay. Primero definimos estrategias de intervención. Implementamos un primer laboratorio permanente de innovación metodológica en la investigación jurídica, que coordinamos dos especialistas de investigación empírica del instituto, el doctor Mauricio Padrón y Carlos Silva. Lo organizamos en un primer semestre en el que se les proporcionaban a doctorandos del instituto inicialmente formación en lógica, herramientas analíticas, epistémicas, básicamente de carácter constructivista. En el segundo semestre, Carlos y Mauricio proporcionaban una visión global de las herramientas de carácter empírico, y quienes desearan aplicar esas herramientas a sus investigaciones tendrían en una tercera fase un acompañamiento por parte de los investigadores para poder enseñarles a utilizar y aterrizar las herramientas empíricas. Bueno, el resultado fue muy interesante, no únicamente por el tipo de las investigaciones, sino por la interconexión que hicimos entre investigadores empíricos y quien hace epistemología y teoría del derecho. También definimos algo interesante que ya se probó en dos cursos para profesores, tutores. ¿Cuál puede ser una estrategia metodológica, ya no tan epistémica, más de primer piso? Bueno, pensar cuáles pueden ser las etapas de una investigación. En lugar de estar pidiendo que entreguen por kilos y que desde el principio y el protocolo, lo primero que haces es una etapa de exploración de los insumos que vas a consumir. Y en esto los habilitas a utilizar Google académico. Parece mentira, pero pues casi nadie, o sea, muchos no sabían que existe eso. Wikipedia con las reservas del caso. Wikipedia es bueno, pero para darte las referencias de obras clásicas. Libros, buscar en Amazon, las revistas especializadas, darle importancia a las actas de los congresos, son fundamentales. Ahí están las discusiones de último momento, quiénes son los vedettes, etcétera. Y de todo esto empezar a armar una red.
Una red en la cual una cosa te va llevando a la otra. Las citas de los autores paradigmáticos son importantes, hay que atenderlas. El simple diseño de las mesas de trabajo de los congresos internacionales son importantes. ¿Quiénes son los keynote speakers? Por alguna razón son ellos. Posteriormente, ¿qué vino? Bueno, una muy rápida habilitación a la lectura dinámica, para que pudieran hacer una diferencia entre lo que es un análisis de investigación panorámica y posteriormente pasar a investigación especializada. La investigación de posgrado tiene que ser en artículos, es donde está la discusión viva, no libros de texto. Después, la selección de los insumos a consumir, bueno, incluso explicarles qué significa subrayar. Encuentro unos libros que son como arcoíris y ya no sé por qué subrayaron tanto. Parece que lo blanco es lo que quieren tener como descriptores. Hacer mapas individuales de cada fuente y codificarlas. Las individualizas. Posteriormente, y esta es la función de los tutores, más que estarle pidiendo entregas por kilo, lo que se puede hacer es control de lecturas, donde el control de lectura corresponde a léeme tu mapa conceptual o tus mapas conceptuales. Eso permite tener un proceso de interacción muy ágil en el que el alumno y el tutor van definiendo codependientemente el avance de la investigación. Ya que se terminaron con todas las lecturas y tomando la codificación, un mapa llave, como aquel que venía en la guía roja y que ya hoy nadie usa, bueno, pues unos cuantos la seguimos usando. Posteriormente, de la representación asociativa que te da un mapa llave, bueno, la tesis la tienes que organizar de manera secuencial. Para eso diseñas un diagrama de Ishikawa, posteriormente generas un documento que se llama abstract, y ya después la parte más trivial, la redacción. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Aquí tenemos un mapa conceptual de un libro, la conexión con otros libros, el diagrama de Ishikawa que está indicando por inducción retrospectiva cuáles son los puntos que tienen que ser resueltos para poder avanzar. Esto es muy importante y es muy útil. Aquí tenemos un abstract. Fíjense cómo de manera telegráfica estoy poniendo los descriptores con la ubicación de la codificación en la que se encuentran, la información, y ya posteriormente al momento de la redacción lo único que hago es poner esto como una partitura y ejecutar enfrente en la computadora. Por eso digo, la redacción es lo más trivial y el procesador de palabra más rápido que existe está aquí. Si yo una vez que tengo claro esto aquí, mi organización de la información, la redacción viene sola. Bueno, algunos ejemplos. También se elaboró una matriz para fuentes de información. Aquí tienen la fuente de información, los datos, aquí tienen el módulo, fíjense, ya lo vamos ligando a módulos de investigación de la teoría modular. Incluso las páginas en las que se encuentra, si ya se consultó o no se consultó. Aquí hay un ejemplo de mapas vinculados con un módulo filosófico, no nos vamos a detener mucho en esto. Se eligió un módulo diferente más adelante, epistémico. Módulo en criminalística y pruebas científicas. Todo esto es de una investigación real que está realizando la maestra Patricia López Olvera. Y ahí está el mapa llave de la investigación, que en última instancia, con los recursos gráficos que hay hoy, pues pueden hacer que abran las burbujitas para ver qué burbujitas están anidadas y no perder la estructura general de toda la investigación. El diagrama de Ishikawa de esta investigación real, cuáles son las cosas que hay que ir agotando progresivamente para que la investigación sea coherente. Y bueno, ¿qué es lo que podemos pensar ahora con relación a la pedagogía? Tenemos que buscar aproximarnos a las nuevas tecnologías de la enseñanza. Quizá continuar con la idea de los seminarios, pero sobre todo generar una sinergia entre quienes compartimos la misma problemática. Básicamente esa es la idea de la red. Y para tales efectos lo que hemos generado, o es lo que estamos ya en un proceso muy avanzado, es en la construcción de una base de datos que recupera los instrumentos que hemos desarrollado basados en la teoría modular, para que en otros países quienes lo deseen puedan replicar el tipo de investigación que hicimos nosotros para este diagnóstico.
de tal suerte que el instrumento estará puesto a disposición de los países interesados en replicarla. Desde luego tendremos nosotros la administración central, para efecto de que no se pierda la coherencia, y para eso tenemos ya avanzado una plataforma para modelar la calidad de la investigación jurídica a nivel internacional, y les vamos a enseñar a continuación más o menos cómo podrá quedar la estructura para el año próximo. En realidad no es solo una base de datos, creo que el nombre técnico sería más bien como un generador de reportes, pero que además tiene otra propiedad. Es un generador de reportes con un pequeño tutorial, porque como aquí se está aplicando la teoría modular, entonces habrá espacios que se abrirán para dar explicaciones cuando hagan falta los analistas. No sé, yo creo que nos saltamos esto y ya estamos con el tiempo encima. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, correo electrónico. Se pondría una clave de acceso a quienes desearían incorporarse al proyecto de investigación. En este caso ahí todavía no habría tesis, pero vamos a ver la organización. Miren, por ejemplo, de investigación. Este es un ejemplo del tipo de orientaciones que aparecerían en el tutorial. Si en algún momento dado tengo dudas acerca de qué significa en este módulo análisis semántico, se despliega este módulo tutorial y me explica qué significa análisis semántico. Si, por ejemplo, tengo dudas acerca de qué significa métodos de investigación cualitativa, grupos focales, me abre y me da una pequeña explicación. Eso aparecería en determinados puntos para ir orientando al analista que tuviera dudas acerca de cómo hacer el análisis. En el caso de nuestra universidad, bueno, contamos con TESIUNAM, pero desde luego en cada uno de los países que estuviera interesado en incorporarse al proyecto, ellos son los que decidirían cuál va a ser su muestra representativa a efecto de que ellos puedan utilizar el cuestionario en ese sentido. Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre de la tesis, el nombre del autor de la tesis, el año de la tesis, y aquí tenemos cómo se puede seleccionar la investigación. Ahí está la tesis asignada a un determinado analista. Desde luego, el cuestionario puede irse llenando, los cuestionarios podrían irse llenando por etapas, es decir, no necesito acabarlo del mismo día. Como es un cuestionario largo, puede ser que en un momento dado desee cerrar el cuestionario y después volver a reiniciar la sesión hasta que ya de ello salir de manera definitiva. El cuestionario que vieron ustedes entonces, que es el resultado de la traducción de la teoría modular en este instrumento, es el que se encuentra aquí. Aquí pueden ver ustedes ejemplos de las preguntas dicotómicas, de sí y no. Bien, aquí está, por ejemplo, una pregunta sobre el tipo de prescripciones que se identificaron, prohibitivas, obligatorias, permisivas, técnicas, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, los de investigación empírica, Gustavo. Sí, por favor. Noten ustedes cómo pasamos entonces de la teoría a un instrumento, del instrumento a la generación de este desarrollo informático. Ahí, por ejemplo, cualquiera, ahí puede ser esa, donde hay varios. Miren, aquí tiene, por ejemplo, dentro de un módulo de análisis semántico que implica el módulo metalingüístico, si se identificaron vaguedades, ambigüedades, sinonimias, polisemias, problemas de definición, etcétera, dentro de las propias investigaciones. ¿Qué es lo que nos permitiría esto? Una gran riqueza en la combinatoria, en una base de datos relacional en la que puedo estar investigando. Quiero que me des el universo de las tesis en las cuales hay este módulo y este módulo y este módulo, y dentro de este módulo además que se hayan realizado análisis semántico, y es más, análisis semántico de vaguedad de las expresiones, etcétera. Pasamos a la parte gráfica. Bueno, aquí tenemos una representación del tipo de gráficas que podremos generar. Este es un ejemplo de una gráfica arborescente. Ahí tenemos básicamente vaciada la misma estructura lógica del cuestionario, que es la estructura de la teoría, en la cual podríamos pedir
cuáles son el tipo de combinaciones que deseamos que se hagan. Y estamos trabajando en otro tipo de representaciones gráficas, de burbujas, que en realidad lo que nos hace son diagramas de Venn, para que podamos ver cuáles son las zonas de intersección y que nos diga en última instancia cuál es el número de tesis que tienen esas zonas de intersección entre los distintos módulos. Ahí vemos, por ejemplo, todo esto es la parte semántica. Si bajamos un poco más, Gustavo, a ver la parte empírica. Todavía es más abajo. A ver, esta la podemos abrir. Vemos aquí, por ejemplo, empírica, cualitativa, análisis cultural, análisis contenido, análisis conversacional, análisis del discurso, biográfico, entrevista a profundidad, estudio de casos, etnográfico, grupos focales, historia de vida, shadowing self, etc. Bajamos un poquito más, si bajamos a cuantitativa, estadística, censo, encuesta, muestreo, etcétera, etcétera. Si es mixta, paralela o secuencial, etcétera. Bien. Bueno, regresamos a la presentación. Bien, de tal suerte que quienes estén interesados, a partir del año que entra, como parte de esta red, podremos ver qué tipo de investigación se puede hacer e incluso poder hacer estudios comparados por países. En este país solo se está haciendo investigación dogmática metalingüística. Encontramos empírica en este y en este país, pero los métodos usados aquí son estos y los utilizados aquí son estos otros. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál puede ser una agenda para una nueva investigación jurídica? Trabajar en problemas de representación del conocimiento y normatividad epistémica tan importante en el ámbito de la epistemología jurídica aplicada, por ejemplo. Inteligencia artificial aplicada al derecho. Aquí tenemos uno de los más importantes representantes a nivel mundial, que es el doctor Burkhard Schaefer. Estudios empíricos sobre la eficacia normativa. Se hacen las leyes y ¿qué pasa con las leyes? ¿Quién sabe? Nadie sabe cómo se aplican, si se aplican, etc. Frecuencias estadísticas de las decisiones judiciales. ¿Cuántas de ellas cumplen un estándar de prueba? ¿Cuántas de ellas carecen de una justificación epistémica? Eficacia y dispraxis de las instituciones jurídicas. ¿Cómo están operando? Las instituciones son cajas negras. Nadie sabe qué pasa en ellas. Desde luego el tema de la corrupción, modelos de dinámica social vinculados con proyectos legislativos. Y como consideraciones finales, ¿cuál podría ser el futuro de nuestra investigación? Bueno, podemos pensar en un nuevo tipo de investigación que complemente a la tradicional. Habría que ver qué conservamos de la tradicional. Mucha de la tradicional fue generada muchísimo antes de que aparecieran en el mundo muchas herramientas analíticas y lógicas con las que hoy contamos. Pero no podemos continuar con ellas, ya no podemos seguir con ellas, nos estamos desfasando en un proceso de construcción interdisciplinaria del conocimiento. Tenemos que buscar que se integraran herramientas contemporáneas, tanto empíricas como no empíricas, que fuera modular con esta capacidad de hacer interconexiones y que es el punto de partida también para investigaciones interdisciplinarias, orientada a contribuir al desarrollo del conocimiento a nivel internacional. Frecuentemente América Latina está ausente de los congresos internacionales del más alto nivel. Susceptible de incorporarse a investigaciones interdisciplinarias, poder platicar con especialistas de otras áreas del conocimiento, orientada a proponer respuestas a problemas. Las investigaciones información, en las que corto y pego y narro y documentales, casi no me reportan nada en términos de solución de problemas. Nada. Una investigación acorde con los principios de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Me preguntan que si preguntas, yo diría que un par de preguntas sí hay por razones de tiempo y no retrasarnos más. Parece que hay alguien interesado en preguntar. Sí, por favor. Muchas gracias.
Como que se notaba, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Sí, yo creo que parte del proceso de investigación, o sea, no tenemos nada todavía para decir, bueno, esto es lo que tenemos que pasar a la formación en investigación empírica en Derecho, no lo tenemos. Yo creo que parte del proceso de investigación para la generación de la metodología implica la realización de talleres. Porque lo que tampoco podemos hacer es decirles a los estudiantes, pues mira, así se hace una investigación empírica y adiós, que te vaya bien. Pues no, eso no funciona. Tenemos que ligarlas con derecho. Normalmente lo que suele ocurrir es que los habilitan para hacer investigación sociológica, pero ojo, el derecho es una cosa diferente. Tú necesitas acotar muy bien qué significa investigación empírica en derecho. Muy bien. Bueno, si no hubiera nada más, entonces... parece que hay una segunda pregunta más. Muy bien. Si quieres, dile a nuestra colega de Sonora y que ella nos diga sin micrófono. ¿Sí lo aprendiste? No se escucha algo. Muchas gracias por la pregunta. Desafortunadamente, la formación de investigación en el pregrado está siendo cada vez menos y menos importante. Sobre todo porque se han implementado una serie de estrategias para poderse graduar que implican ya no investigar. Entonces puedes graduarte por promedio, por ejemplo, puedes graduarte con 3 o 4 trabajos muy breves. Y, en fin, todas estas alternativas lo que están haciendo es disminuir la importancia de la investigación en el pregrado. Claro que, como vimos en los resultados de los grupos focales, cuando te llegan al posgrado, resulta que tienen 0 experiencia en investigación. Por otra parte, habría que distinguir el tipo de investigación que requiere ser un operador jurídico para el cual lo estás formando en pregrado y desde luego tienen que investigar. De la investigación en una maestría que debe ser más enfocada a la investigación, a la docencia, para la docencia, y la investigación doctoral, que de manera ideal tendría que ser la investigación de vanguardia. No se hacen estas distinciones todavía. Entonces, desafortunadamente, en pregrado cada vez es menos importante la formación en la investigación. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención y ahí empezamos con las mesas de trabajo. Deseo la mayor de las suertes, que seguramente salga, si no son volados, ¿no? Pero que salga todo muy bien. Muchas felicidades.